Quiero saludar y darle los buenos días a todos ustedes los que están participando en esta semana bíblica, a los grupos parroquiales, comunidades y sobre todo familia que se han notificado, se han presentado, han dicho cómo han disfrutado también de esta semana bíblica. Bien, tenemos la alegría de conocer al padre Freddy Cabrera. El padre Freddy es misionero claretiano y todos nosotros conocemos lo que son los claretianos en Panamá, sobre todo los años que tienen ellos de caminar con este pueblo. Muy bien ubicados en Colón, en Darién, aquí mismo en Panamá ciudad, y también les hemos visto en el interior. El padre Freddy Cabrera, egresado de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, de la UCA, de El Salvador, donde realizó sus estudios teológicos. Realizó estudios de teología bíblica en la Universidad Gregoriana de Roma. Actualmente es el encargado del teologado claretiano de San Salvador. Se ha dedicado a la formación de líderes y animadores en el ámbito de Biblia popular y de las distintas lecturas hermenéuticas en el contexto latinoamericano. Desde hace un año forma parte del equipo que se encarga de la dirección del Diario Bíblico, un proyecto de los misioneros claretianos de América. Creo que muchos de nosotros siempre tratamos de buscarlo en los primeros meses del año. El tema que el padre Freddy nos va a dar es casa, mesa y pan para el camino. Padre Freddy, le damos la bienvenida. Gracias por decirnos que sí. Sabemos de verdad que usted estaba bastante atareado, pero como buen hermano, como buen misionero, nos ha dicho que sí. Para mí, yo soy una fanática de los claretianos. Ayer precisamente murió uno de los que trabajé con él bastante en Puerto Rico y en República Dominicana, el padre José Nieto, un gran misionero. Sí. Padre Freddy, la Escuela de Pastoral Bíblica es una escuela que trata de dinamizar lo que es la pastoral, es decir, la animación bíblica de la pastoral. Tenemos aquí círculos bíblicos, siempre damos la lección divina y estamos dando constantemente cursos. Pero para Panamá, la Semana Bíblica es una pasión, es un amor. No solamente la hemos celebrado en los últimos 10 años, 15 años, sino tiempo atrás. Hemos tenido pastores que han sido apasionados por esta palabra y por eso el pueblo, la iglesia, es una iglesia que de verdad quiere conocer la Biblia, quiere conocer la palabra y es muy sensible a ella. Bienvenido, Padre Freddy. Gracias nuevamente y aquí estamos para escucharle. Hay una experiencia, Padre Freddy, y es que tenemos un grupo acá, pero los otros grupos están en distintas comunidades. Sabemos que estamos en esta semana bíblica, hay presencia en Colón, en Darién, en el interior, pero lo más bonito es que nos está entrando la gente de Paraguay, hay personas de Colombia, de Bolivia, Chile, y en Centroamérica hay muchos que participan y siempre que tenemos estos encuentros, ellos también se inscriben. Hay otras personas de Miami que también son de nuestros círculos bíblicos y también entran a esta parte de lo que es la lección divina. Ellos también están invitados. Gracias, Padre. Vaya público tan bonito. De verdad, para mí es una alegría conectarme con ustedes. Hubiera querido que fuera presencial. La verdad es que no tenía cómo realmente ahorita hacer el espacio para poder estar allá, pero estar en comunión con esta semana bíblica creo que es ya un regalo y bueno, espero que mi aporte les ayude para su caminar en la fe. Panamá, para mí, en la vida misionera, creo que es
uno de los lugares que me marcó y me formó. Estuve en el 2001, ya que mencionaste a Darién, estuve en Yavisa, en La Palma y en Metetí. En ese año logré recorrer las comunidades de esa zona de Darién. Entonces, sí, les llevo en mi corazón y siempre, pues, a Panamá vamos a algunos talleres en algún momento, luego a reuniones, pero no he sido destinado todavía a Panamá. La verdad es que la mayor parte de mi vida misionera la he pasado en Honduras y ahora pues un par de años acá en El Salvador. Mientras tanto, pedirles que tengan por ahí a la mano el libro de Hechos de los Apóstoles, que es el que más vamos a profundizar. Hechos de los Apóstoles nos va a dar la posibilidad de volver a los orígenes, ¿verdad? Y a los momentos decisivos. Estos momentos decisivos de la iglesia de los orígenes que sin querer nosotros nos quedamos con una imagen un poquito idealista, ¿verdad? De aquella comunidad que parecía que todo les iba bien porque participaban, ¿verdad? De las oraciones, de la fracción del pan y todo lo compartían. Entonces tenemos como esa idea de los orígenes, como que todo era fácil. Entonces por eso la primera presentación es acercarnos un poquito a las situaciones que sí les generaron dificultad y tuvieron que poner en práctica la escucha atenta, el discernimiento, ¿verdad? Con todo lo que significa discernir, ¿verdad? Poner sobre la mesa las cartas, diríamos, y ver entonces cómo enfrentar las dificultades y luego la apertura, la docilidad. Aquí es importante la apertura a la novedad del espíritu. Estas tres prácticas le sirvieron a la comunidad de los orígenes para enfrentar sus conflictos en comunidad. Esto entonces esta iglesia se pone delante de nosotros como un ejemplo. Y esta semana bíblica que ustedes la han dedicado a profundizar en la sinodalidad, creo que eh, nos va a servir mucho tener este tipo de enfoque, ¿verdad? Y ver estos textos. Seguro nos vamos a sentir interpelados, cuestionados, provocados, para saber si así nosotros estamos enfrentando y resolviendo situaciones en nuestras comunidades o en la misma iglesia o en parroquia, o si, ¿qué nos falta? ¿Verdad? Incluso esta apertura a la novedad del espíritu, el espíritu que nos invita siempre a, a no quedarnos estancados. Y vamos entonces a decir esto, ¿verdad? Apertura a la novedad. Y solo lo puse así, incluso la comunidad se va a sorprender o va a haber resistencias porque no van a saber exactamente cómo el espíritu les está pidiendo a abrirse como iglesia, ¿verdad? Como iglesia o como movimiento que apenas están haciendo. Y tengo como un texto, ¿verdad? Básico de lo que vamos a ver, pero es este de Hechos 5, versículo 20, donde lo que está pidiendo es vayan al templo y anuncien este nuevo modo de vida. Realmente nosotros tendríamos que estar siempre dispuestos a mostrar con nuestra vida ese nuevo modo que nos provoca el seguimiento de Jesús. Es una nueva manera, es algo diferente. Y en este sentido, entonces, por eso les decía, ojalá que nos dejemos interpelar por lo que vamos a ir viendo de estos hechos, los hechos que van a ser hechos de
Pedro, hechos de Pablo, hechos de las comunidades. Pero vamos a citar aquí al documento de Aparecida, porque parece que ya nos está también invitando a esa apertura al espíritu con este numeral 171. Hermana, si me hace usted la caridad de leer este texto en voz alta, porfa. Todos los miembros de la comunidad parroquial son responsables de la evangelización de los hombres y mujeres en cada ambiente. El Espíritu Santo que actúa en Jesucristo es también enviado a todos en cuanto miembros de la comunidad, porque su acción no se limita al ámbito individual, sino que abre siempre a las comunidades a la tarea misionera, así como ocurrió en Pentecostés. Confróntese Hechos 2, 1, 13. Todos los miembros. Y luego dice, especifica, ¿verdad? Que ese espíritu actúa en cada miembro de la comunidad, hombres y mujeres que se disponen a la evangelización. Y en este sentido, cuando hemos incluso repasado esto de la sinodalidad por quererla entender, porque es una palabra rara, pero uno después, ¿verdad? Cuando va diciendo ese todos, hay momentos en los que todavía caemos en la tentación o caen en la tentación cuando se hace tal vez un comentario hacia la iglesia en pensar que pareciera ser solo los dirigentes, ¿verdad? La iglesia era como pensar en los que la dirigen, sea el obispo, sea el párroco o el papa mismo, ¿verdad? Pero cuando se dice que la iglesia somos todos, hemos venido insistiendo incluso en el protagonismo de los laicos, hemos venido insistiendo en la formación laical. Me encanta esta escuela bíblica porque creo que esta es su finalidad, formar agentes, formar personas maduras en la fe que sean protagonistas de procesos evangelizadores. Y aquí entonces entra en escena el protagonista de toda aquella acción evangelizadora que es el Espíritu Santo. Realmente cuando dejamos al Espíritu actuar, ya no es decir aquello que yo hago en nombre de Dios, ¿verdad? Y como que uno se pone delante, diciendo hago esto, organicé esto, programé tal cosa, o hicimos incluso, pero ¿por qué no ser más humildes y decir aquello que Dios hizo por medio mío, aquello que Dios logró en nuestra comunidad, porque lo dejamos actuar en nosotros? Creo que es más sensato decir si realmente dejamos a Dios actuar, porque si no, lo que nos pasa a los seres humanos, ¿verdad? Vamos incluso a veces a contracorriente, pero llega un momento en el que nos cansamos porque nos faltan las fuerzas, o llega el momento de las encrucijadas y no sabemos qué hacer, y como no tenemos respuestas para todo, gracias a Dios, gracias que Él es el que nos tendría que ayudar a resolver muchas de las cosas que a veces nos cargamos, porque hay gente que se cree superhéroe, de verdad, pero no lo somos. Somos seres humanos de carne y hueso, y entonces el Espíritu Santo, el protagonista, y aquello que dejamos que Dios haga en cada uno de nosotros. Pero que cuando lo dejamos a Él actuar, definitivo, Él nos lanza hacia afuera. A veces muchas de las cosas que hacemos a título personal o que las hacemos porque nosotros se nos ocurrió, ¿verdad? Terminan girando en torno a un ego no saludable, porque
terminamos girando en torno a nosotros, ¿verdad? O incluso hay comunidades que les gusta hacer cosas, pero para aparecer, para que sean reconocidas, para que las aplaudan, y esto no es saludable. Las cosas las tendríamos que hacer, como bien dicen algunos movimientos, para la gloria de Dios y realmente no para glorias humanas, ni vanos anhelos o deseos, ¿verdad? Entonces vean que ya solo con esto empezamos a ver un poquito que tenemos que dejar al Espíritu ser el protagonista, como lo tuvieron que dejar en sus orígenes las comunidades creyentes, porque se dieron cuenta que solos no podían y que necesitaban de la asistencia del Espíritu Santo. Ahora quiero que me ayuden, porque como ustedes ya han estado dándole vueltas a la palabra sinodalidad, que me den sinónimos, por favor, y me digan con qué relacionan la palabra sinodalidad ustedes, para que nos ayudemos. Tendría yo, bueno, las voy a escribir y luego, porque podríamos escribirlas de una vez. Ellos chatean, ellos escriben ahí en el chat y lo vamos mirando. Ah, muy bien, porque entonces lo que puedo... Comiencen a escribir, muchachos. Díganme, pues. Camino. Entonces, muy bien, tú me ayudas. Sí, te voy leyendo, sí. Unión. Camino. Todos juntos. Caminar juntos. Sinodalidad, juntos. Encuentro, comunión, sincronía. Sigan. Sincronía. Comunidad, acompañamiento, inclusión, dicen acá. Y el caminar juntos, que es el que más leemos. Ese es el término que más se ha socializado para todos, ¿verdad? Bien, esto nos sirve para que lo tengamos ahí. Solo me van a disculpar que yo no soy tan bueno para la tecnología y también me da un poquito de problemas. Padre, entre todos. Logran ver, ¿verdad? Logran ver el aporte de ustedes. Sí. Muy bien. Entonces, estos términos, camino, unión, todos juntos, sincronía, equipo, lo tenemos que ir descubriendo en este acercarnos a estos textos de Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Cómo todo esto hace posible un camino en sinodalidad, nos hace personas sinodales, nos invita a provocar sinodalidad en los ambientes o a descubrir dónde no la hay, porque precisamente de lo que carecemos, ¿verdad? Y esto es notorio. O sea, ustedes tienen que percibir que de lo que carecemos hoy en las sociedades de vínculos fuertes o sólidos, cada vez estamos como más, es curioso porque es hasta irónico. Estamos conectados virtualmente, pero en realidad o en la vida real, cuesta que nos vinculemos o que nos interesemos por la vida de los otros. El sistema mundo en el que vivimos nos ha provocado que cada uno, ¿verdad?, esté como en su fracción de vivienda, ¿verdad?, o en su pedacito de tierra, y hay momentos donde con el vecino si no es para pelear, pareciera que no, aunque esto es más frecuente en las ciudades, que a veces no sabemos ni lo que le pasa al vecino y tampoco es que tengamos mucha facilidad de que él se interese por nosotros. A no ser que realmente provoquemos ambientes de buena vecindad. Pero lo más frecuente, incluso en la propia casa, es que hoy estemos todos como conectados, ¿verdad? Cada uno en su pantalla, cada uno en su teléfono, cada uno en su espacio, y donde incluso podemos añorar hasta las mesas
compartidas, no hay tiempo para comer juntos, o se añora un domingo en el que podemos hacer esa mesa compartida y como en la casa no lo vemos, entonces buscamos la comunidad, buscamos la iglesia y ojalá que la iglesia y la comunidad esté dispuesta a generar esos espacios, porque a veces en la casa o en la vecindad no lo encontramos. Entonces vean que lo de los vínculos es incluso en las parejas cuesta, ¿verdad? Y si es volviendo a este mundo de virtualidad, ¿qué es lo que pasa? Pues que si alguien me cae bien, entonces lo agrego o lo busco, ¿verdad? Para que sea mi amigo en las redes. Pero si realmente me cae mal, puedo incluso difamarle, ¿verdad? Chateando y publicando cosas de la persona, o puedo incluso bloquearle, desaparecerla de mi vida y no volverme a enterar de esa persona. Por eso les digo que los vínculos no están tan bien. Y esto es lo que la sinodalidad quiere provocar, que los vínculos sean cada vez más fuertes y mayores y demostremos con nuestro estilo de vida que a pesar de que somos diferentes, a pesar de que tenemos conflictos, podemos llegar a hacer cosas juntos cuando dejamos a Dios primero. Entonces vamos a hacer un recuerdo de estos orígenes, ¿verdad? Fíjense cómo es la cuestión acá. Porque antes de que surgiera la iglesia como una institución, bueno, de hecho, Hechos de los Apóstoles ya va siendo testigo, todos los relatos y las narraciones van siendo testigos de cómo la iglesia se va a tener que estructurar y se va a institucionalizar. Previo a esto, lo que teníamos era la comunidad de discípulos y hay que decir también discípulas, porque había mujeres en la comunidad de los seguidores, de quienes seguían a Jesús. Previo a la conformación de la estructura eclesial, así a la cual pertenecemos hoy, ¿verdad? A la institución, como Iglesia Católica, estaba este movimiento de Jesús con una pluralidad de liderazgos. Esto ojalá que lo tengamos presente. No era un solo liderazgo, eran muchos liderazgos unidos ciertamente por un mismo espíritu. Ya les dije que el protagonista fue el espíritu. También por la tradición primitiva del bautismo y por la Eucaristía. En este sentido, tenemos en los orígenes, eran pequeñas comunidades, pequeñas iglesias que vamos a ver cómo se conformaban, pero que esto las unía, a pesar de ser diversas, de diversos orígenes culturales, diversas formas de tener así como experiencias donde Dios se iba manifestando, ¿verdad? Entonces este movimiento de Jesús, esta comunidad de discípulos, llegó a ser lo que hoy nosotros heredamos como la iglesia. Vamos ahora a hablar un poquito de este movimiento de Jesús que vive esta primera generación de creyentes. Incluso fíjense que lo de cristianos viene hasta cuando en la comunidad de Antioquía les llaman así. Entonces, en los primeros, incluso años de su existencia, luego de la partida de Jesús, estamos hablando que les decían incluso la secta de los nazarenos, ¿verdad? Era como el nazareno, el de Nazaret, entonces la secta de los nazarenos. Y esto que ya les decía, posturas distintas, discusiones y conflictos entre las diversas comunidades creyentes. Esto les fue pasando, ¿verdad? Conforme iban evangelizando, vieron que ser comunidad no es fácil. Yo supongo que ustedes también son testigos de ello.
de que ser comunidad requiere de paciencia, tolerancia, capacidad de resolver conflictos, comprendernos, no juzgarnos, no pelear por quién es el que manda o quién es, ¿verdad? Aquí es como una cuestión más de cómo llegar a la comunión madura. Bueno, pues lo mismo le pasó a nuestros queridos discípulos y discípulas en los orígenes. Entonces, Hechos de los Apóstoles, que es lo que nos va a acompañar, nos refiere a, ¿verdad? Que primero está compuesto en el 70-80 y lo que leíamos acá, o sea, lo que nos va a presentar es estos 40 años de esta primera generación cristiana, entre la primera y segunda generación cristiana. Vamos a encontrarnos aquí con la memoria de los acontecimientos, la memoria colectiva de lo que les fue sucediendo. Entonces aquí es donde decimos que sus páginas nos van a ayudar como ejercicio de discernimiento y sinodalidad para aprender a dejar al Espíritu intervenir y también para cómo ser personas sinodales, que caminemos con otros y otras, que hagamos misión compartida bajo la conciencia de aquello que solos no podemos y que necesitamos de los demás, ¿verdad? Para realizar una tarea en la iglesia. Entonces también tenemos ahí una imagen sugerente, ¿verdad? Que es la de Pentecostés, porque es el Espíritu Santo en cada uno de los miembros de la comunidad. Y esto es lo que yo tengo que también pensar. ¿Dejo que habite en mí el Espíritu Santo y lo dejo actuar? ¿O es mi espíritu a veces caprichoso, mi espíritu un poquito inquieto, mi espíritu un poquito rebelde, mi espíritu un poquito que quiere ser protagonista, ¿verdad? ¿O dejo al Espíritu Santo que me ilumine? Bueno, eso vamos a seguirlo profundizando. Discernimiento y encuentros sinodales en Hechos de los Apóstoles. Volvamos a recordar, aunque yo sé que ustedes ya lo saben, pero no es malo volver a tener esta memoria de lo que significa la sinodalidad. Porque sé que ya se los han explicado en esta semana. Esta palabra no aparece en el Nuevo Testamento, aunque la busquemos no la vamos a encontrar, porque lo que aparecen son los rasgos de la sinodalidad. Pero entonces sí, miren, si sin significa acción conjunta y o dos es camino sendero, entonces ya nos puede decir lo que hacemos como iglesia. Nosotros, ¿qué somos en la iglesia? Somos peregrinos, somos caminantes y vamos en comunidad. No vamos solos. Tal vez para una devoción muy particular o personal nos quedamos, ¿verdad? Solos y solas, pero siempre que estemos en una intimidad con Jesús, lo primero que Él nos va a pedir, aunque estemos totalmente solos con Él, ¿verdad? Es vuelve a tus hermanos, vuelve a tu realidad, no te quedes solo o sola, tienes que volver y ojalá transfigurado. Bueno, esto entonces es lo que vamos a identificar en las búsquedas. Entonces, hoy ojalá nos pongamos también como buscadores del querer de Dios. Este sería como el reto que tenemos de cara a profundizar en los textos y también este camino sinodal, que es un camino de búsqueda, un camino de seguirnos preguntando qué quiere Dios de nosotros en estas circunstancias de la actual Panamá o del mundo o de esta América nuestra, ¿verdad? Que siempre vive situaciones difíciles. ¿Qué nos está pidiendo?
Mm, y no como imposición. Eso sería terrible. Cuando hablamos de imponer ideas o imponer normas o reglas, eso va contra, va contra el espíritu, porque no podemos imponer. Podemos acompañar, podemos hacer procesos, podemos catequizar, podemos evangelizar, pero nunca imponer, porque entonces no dejamos, ya dije, al espíritu actuar y a hacer ese camino. La manifestación del espíritu tiene que ser propio de las comunidades eh, desde la libertad. Del 15 al 26. Uno de aquellos días, Pedro, puesto en pie ante los hermanos, ya que el número de personas congregadas con el mismo propósito eran de unas 120, les dijo: Hermanos, era preciso que se cumpliera la escritura en la que el Espíritu Santo, por boca de David, había anunciado ya acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, porque era uno de los nuestros y obtuvo un puesto en este ministerio. Este, pues, con la paga de su crimen compró un campo y, cayendo de cabeza, reventó por medio y todas sus entrañas se esparcieron. Y todos los habitantes de Jerusalén lo conocieron hasta el punto que llamaron aquel terreno en su lengua Akeldama, es decir, campo de sangre, pues está escrito en el libro de los Salmos: quede su morada desierta y no haya quien habite en ella, y también que otro ocupe su cargo. Por tanto, es preciso que uno de los hombres que anduvieron con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús convivió con nosotros a partir del bautismo de Juan hasta el día en que fue llevado de entre nosotros al cielo, uno de ellos tiene que ser con nosotros testigo de su resurrección. Presentaron a dos: a José, llamado Barsabás, por sobrenombre Justo, y a Matías. Entonces oraron así: Tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido para ocupar el ministerio del apostolado, el puesto del que Judas desertó para irse a su propio puesto. Les repartieron la suerte y la suerte cayó sobre Matías, que fue agregado al número de los 12 apóstoles. Palabra del... A propósito de la elección de Matías, el texto que acabamos de escuchar, fíjense que aquí es importante por dos cosas. Ya estamos viendo aquí que hay una dificultad, hay un problema porque primero tienen que explicar la traición de Judas, qué fue lo que pasó allí, por qué, por qué Judas hizo lo que hizo, ¿verdad? Y se lo tienen que explicar a la comunidad, están en asamblea, estamos hablando de que se reúnen y nos dice hasta el número, ¿verdad? 120 personas reunidas. Y en este sentido tienen que aclarar o decir, miren, ¿qué fue lo que movió a Judas para hacer tal cosa, ¿verdad? Y cómo, cuál fue su suerte al final, qué fue lo que quedó de él, y lo expresan de una manera así un poco hasta fuerte, de cómo terminó él, ¿verdad? Por sus malas decisiones. Pero ahora están diciendo, y los 12, es a propósito de que este número es simbólico y que es necesario, ¿verdad? Porque al final la dirigencia, así como la dejó Jesús,
tiene que continuar. Entonces ellos están queriendo ser fieles a esta misión encomendada, entonces necesitan elegir a quién va a ocupar el puesto número 12, ¿verdad? En la comunidad apostólica. Precisamente por todo el trasfondo, ¿verdad? De que es la representación del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, del pueblo de la Biblia, bajo esta dirigencia. Entonces ahora están preguntándose quién cumple el perfil o cuál es el perfil del que va a suceder, ¿verdad? Y es importante, como lo dice el mismo texto, tiene que ser alguien que fue testigo del Señor. Y entonces tiene que ser uno que también convivió con Jesús mientras Él estaba todavía con nosotros. Y aparecen dos candidatos en el relato, ¿verdad? Seguro pudieron ser más. Pero también es aquello de ¿a quién elegimos? ¿Quién es el que va a llevar esta responsabilidad o quién es el más indicado, ¿verdad? Entonces vean que hay una acción curiosa porque primero se lo plantean a toda la comunidad, o sea, la comunidad al final es partícipe de esta decisión, pero se lo dejan a Dios, porque dice que rezan, ¿verdad? Y rezaron así, como está acá. Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, indícanos a cuál de los dos eliges para ocupar el puesto de este ministerio apostólico que Judas abandonó. Llegamos a no dejan de mencionar el impacto que causó, la conmoción que causó que uno de los más allegados, de los más cercanos, de los más próximos traicionara la causa de Jesús. Yo no sé si a ustedes también les pasa, pero hay conmoción cuando también hay un escándalo, cuando hay una situación difícil, ¿verdad? Y hay como aquello de, ¿pero qué pasó aquí? ¿Por qué sucedió? Bueno, pero lo que tendríamos que hacer es rezar para que Dios siga enviando obreros a su mies, más que darle tantas vueltas a que nos quedemos solo con el problema y no le busquemos solución. Hechos de los Apóstoles nos va a ayudar a buscar soluciones, no culpables, no problemas, sino a ver cómo enfrentamos las dificultades y situaciones. Entonces, aparte de que esta decisión implicaba a toda la comunidad, Dios tiene que iluminar, tiene que ayudar. Por eso entonces dice que dejan a Matías como la persona que va a formar parte de este grupo, ¿verdad? La elección de Matías no es una elección democrática en sí, ¿verdad? Porque pudiéramos llegar a pensar, es que votaron y, y entonces salió él. Pero no se realiza sin el consentimiento de la comunidad, sin hacerla partícipe, sin dejar que ella sepa las razones y los motivos de por qué va a ser elegido él. Entonces aquí es importante ver los pasos, ¿verdad? Se informa, se acoge la propuesta, se delibera, se discierne y se selecciona a los candidatos y dejando que de verdad Dios ayude a la toma de decisiones. En este sentido, nos puede recordar cuando Jesús llamó a los 12, ¿verdad? Él dice que se fue a orar y luego los llamó a los que Dios le inspiró, no él dice los que él quiso, pero los que él inspiró. Entonces, lo que Dios le inspiró después de haber orado,
esto, bueno, es un primer hecho de los apóstoles que nos muestra cómo dejar intervenir al Espíritu, cómo también que no sea, es que a Pedro se le ocurrió y Pedro decidió poner a Matías. No dice así y no funcionan así las cosas, ¿verdad? En la comunidad y en la iglesia. O no deberían de funcionar. Es que pareciera que es el preferido o el favorito, ¿verdad? Del párroco, por ejemplo, y por eso salió elegido. En este sentido tendríamos nosotros que, por eso les dije, nos va a cuestionar, nos va a interpelar, incluso si tal vez andamos tras protagonismos, que eso sería muy, muy feo y muy triste, ¿verdad? Yo quiero ser el elegido, quiero que entonces me hago el servidor, hago que todo sea bueno, ¿verdad? Y levanto mi imagen para hacerme notar, para ser elegido como coordinador, por ejemplo, y esto como que no se ve bien. Qué bonito que me inviten al proyecto y que incluso con temor y temblor acepte algo, pero no porque yo dije yo quiero ir o yo puedo hacerlo. No, Dios me está invitando, a pesar de mi debilidad y de mi fragilidad, a ser su servidor, ¿verdad? Esto tendría que resonarnos porque a veces en la comunidad hasta peleamos liderazgos o queremos promover a alguien, queremos que sea este porque este nos cae mal, entonces a veces el criterio es este no porque es odioso y esta persona sí porque por lo menos no nos va a dar problemas. A veces ese es el criterio para elegir a alguien en la comunidad y es muy triste. En lugar de discernir, ¿verdad? Y ver cómo este caso de la elección de Matías. Entonces les dejo este primer caso porque creo que nos muestra mucho de lo que es el camino sinodal o debiera ser en nuestras comunidades. Paso al siguiente ejemplo, pero me gustaría saber si me estoy dando a explicar, si no se me ha cortado la señal y si ustedes van siguiéndome. Va todo muy bien, ¿verdad? No se ha congelado, continuamos y está todo muy claro. Muy bien, qué alegre. Bueno, a propósito de la propaganda que me hizo la hermana, porque es que la verdad es que tenemos, ¿verdad? 2 días para ver esto del camino, para ver esto de la mesa y luego ver también el pan compartido. Esto lo vamos a ir viendo, no se preocupen, porque van a decir, bueno, es que nos hicieron la presentación de algo y nos están mostrando otra cosa. Estamos mostrando lo previo para poder llegar a lo otro, ¿verdad? Que es también significativo y que no voy a dejar de darlo, pero según mis planes, creo que va a ser en la presentación de mañana. Pero está bueno que me haya hecho esa promoción la hermana para que no se pierdan mañana la presentación. Bien, entonces pasamos a otro episodio donde también vamos a descubrir otro ejercicio de discernimiento, otro ejercicio donde realmente tienen que hacer algo porque hay un conflicto. Los 5 primeros capítulos de Hechos de los Apóstoles nos presenta aquella vida de la comunidad asentada en Jerusalén, ¿verdad? Después de Pentecostés, incluso está como conectando con el final de Lucas, ¿verdad? Ya dijimos que es una sola obra partida en 2. Pero entonces, ahora, del capítulo 6 hasta el 8, entramos a un escenario diferente. Porque está como mostrando aquel efecto, ¿verdad?, del espíritu y parece que hay incluso valentía, hay denuncia, aquello que les decía de la comunidad ideal, pero ahora hay conflicto
Porque incluso lo de Matías no era una situación de conflicto, esto era una situación de un vacío, ¿verdad? Un error humano de alguien y hay que solucionarlo. Pero aquí es la cuestión de ya hay conflicto en la elección de los 7 diáconos, porque aquí nos encontramos que hay un descontento en la comunidad. Vemos que conviven 2 grupos, pero bueno, no me voy a pasar sin que leamos el texto, así que seguro ya hay, así como están los 12, ¿verdad? Ahora, ante el aumento, ¿verdad? De los discípulos, de las comunidades, porque incrementa el número, entonces tiene que haber más servidores, tiene que haber un mejor liderazgo, ¿verdad? Y esta es como la situación de fondo. Necesitamos siempre más animadores en nuestras comunidades. Y entonces aquí, ¿cuál es el conflicto? Bueno, es que hay 2 grupos. Están los judíos y los helenistas. Cuando hablamos de judíos, estamos hablando, ¿verdad?, de esta comunidad hebrea, del pueblo de Israel, y cuando hablamos de los helenistas, hablamos de los de habla griega, que tal vez ambos, ¿verdad?, ya habían hecho un proceso para aceptar el mensaje y la buena nueva de Jesús, pero los judíos tenían aquello de somos el pueblo elegido, y nosotros tenemos como la preferencia, ¿verdad? Y entonces en este sentido ellos están ahí como incluso teniendo un errorcito, pero no tan pequeño, porque están teniendo preferencia en la distribución de alimentos y esto rompe la comunión, ¿verdad? Están cometiendo una desigualdad, una injusticia, algo no querido por Dios, porque están descuidando, parece que prefieren más a las viudas judías que a las viudas de habla griega. Y claro, pueden aducir, ¿no? Es que no nos damos abasto, somos poquitos. Bueno, entonces pidamos, ¿verdad?, más ayuda, porque precisamente dice, existe un interés por la proclamación de la palabra de Dios. Y como digo, podían decir, no alcanzamos. Bueno, pero entonces aquí lo que decimos, no es justo mirar para otro lado y no prestar atención a lo que está ante nuestros ojos, ¿verdad? O sea, esto es como aquella actitud de la samaritaneidad que demanda urgentemente una respuesta, y no solo mirar para otro lado, como precisamente podemos buscar excusas para decir, no, miren, no hay gente, aguántense que de todas maneras ya les va a llegar comida o ya les vamos a atender. Pero entonces aquí es necesario el discernimiento. Una nueva distribución de tareas y responsables es lo que estamos pidiendo, necesitando, urgiendo, ¿verdad? Nuevamente aparece como la cuestión de los liderazgos. Un liderazgo no bien llevado, y hay líderes que a veces se cargan con mucho y no pueden cumplir con todo. Entonces sí necesitamos de la distribución de tareas. Y una de las carencias que tal vez o deficiencias que hemos tenido como iglesia es que no hemos sabido distribuir tareas, no hemos sabido confiar en otros. Y a veces tenemos demasiada carga algunos, porque tal vez hay algunos que no se quieren comprometer. Bueno, pero esto pasa. Entonces, vean que todo lo que vamos a ir viendo de la palabra tiene conexión con la vida. Y nos sucede y a veces nos hace padecer, sufrir y hasta como quejarnos, ¿verdad? Hay gente que se queja hasta con Dios. Cuando son situaciones que bien llevadas pudieran aliviarnos más y no pesarnos tanto, no quemar gente tampoco, ¿verdad? Porque hay gente que se quema en los servicios de la iglesia.
eh, todos aprueban la propuesta, porque aquí entonces es bonito. Vean, estas voces les tienen que resonar. Es que implican a la comunidad, a la asamblea, ¿verdad? Porque así como están murmurando, ahora dicen, no, hombre, pero hagamos algo, resolvámoslo, ¿verdad? Y cuando dice, todos aprobaron la propuesta y eligieron a, ¿verdad? Esto es bien importante porque la comunidad está implicada en la solución del conflicto, en la solución de la tensión, en la solución del problema, y no se queda solo la murmuración sin buscar cómo resolver. Esto de elegir entonces a los nuevos líderes van a apoyar a los 12. Es necesario tener la diaconía, ¿verdad? A propósito de que yo no me voy a meter tanto a eso, pero hubo diaconía de mujeres también, ¿verdad? La diaconía de mujeres en aquella naciente iglesia existió. Pero quiero resaltar sobre todo la situación de los liderazgos compartidos, de las tareas que se hacen con otros y otras, aquello que solos no podemos, que les resuene mucho esto, ¿verdad? Hacer con otros lo que solos no podemos. Esto repetírnoslo. Nuestra acción evangelizadora sería mucho mayor y sería mucho mejor si aprendemos a hacer alianzas, si implicamos a otros, si sumamos esfuerzos en lugar de restar y de desacreditar o de solo murmurar. Esto es bien importante. Aquí aparece de nuevo el protagonismo de Dios, porque los apóstoles oran e imponen las manos. Ojo, atención, la imposición de manos no es poder, no es transmisión de poder. Yo tengo poder, entonces yo te transmito poder. No, es Dios te está eligiendo y consagrando, te está reservando para una tarea, pero no eres el único ni el mejor, ni el único ni el mejor. Esto ojalá que de verdad resuene en nuestro interior, porque si hablamos de imposición de manos, todos fuimos también ungidos, ¿verdad? Y se nos impusieron las manos desde el bautismo, pero como que se nos queda, es que eso fue cuando era muy chiquitito, entonces ya ni me acuerdo, pero ya eres ungido, ya estás reservado para una tarea y una misión en particular en la iglesia. Lo que pasa es que tal vez no te sientes dignificado. Entonces hay que lograr este proceso de dignificación, no para aparecer, no para ¿verdad? Pretender algo que no es, porque no es un privilegio, es un compromiso, es una tarea, una misión. Interesante porque este texto termina hablando, el mensaje de Dios se difundía, crecía mucho el número de los discípulos y muchos sacerdotes abrazaban la fe. O sea, en este sentido, se habla del efecto que tiene el discernimiento. Hay frutos. Cuando hay un conflicto en la comunidad y se queda solo al nivel de la murmuración, eso en lugar de avanzar, estanca, paraliza, frena, no permite que avancemos, ¿verdad? Al final lo que habría pasado en estas situaciones, dos grupos, dos iglesias, dos liderazgos, pero enfrentados, peleados. No, ahora aquí hay comunión y el efecto es mayor porque ya les dije, las alianzas compartidas, la misión compartida, hace que la evangelización tenga un efecto mucho mayor. Esto a propósito de este otro texto que nos muestra
un camino sinodal, un camino de discernimiento. Hay escucha de las quejas, incluso es que se tienen quejas, siempre va a haber. Murmuraciones siempre va a haber, hay que escucharlas, pero para luego resolverlas, ¿verdad? Discerniendo a la luz del Espíritu y la apertura a la novedad, ¿verdad? Eso también ya se los dije, es importante, apertura a la novedad. Nos vamos a otro texto. El envío misionero de Pablo y Bernabé. Este es otro de los textos que vamos a analizar. Entonces, lo vamos a encontrar en el capítulo 13, versículos del 1 al 3. En Antioquía, en la iglesia que estaba allí, había profetas y maestros. Bernabé, Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manahén, que se había estado con Herodes y Saulo. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y oraban, el Espíritu les dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo y envíenlos a realizar la misión para la que los he llamado. Ayunaron e hicieron oraciones, les impusieron las manos y los enviaron. Palabra de Dios. Ya lo vamos, Señor. Ahora, Hechos 14, 21, 28. Hemos hablado de la iglesia de Jerusalén, pero acá ya nos ubicamos en la iglesia de Antioquía, ¿verdad? Estamos hablando de una región del mundo que llaman gentil o pagano, ¿verdad? Es una comunidad también de habla griega. Entonces, en este sentido, nos estamos refiriendo a la evangelización de los no judíos. Y entonces es importante porque son estos dos discípulos, Bernabé y Pablo, los que van a ser enviados para evangelizar y hacer crecer a la comunidad. Lo interesante es que esto es previo al otro hecho de sinodalidad que vamos a ver. Pero lo que vemos primero es que hay un envío de parte de la comunidad. Porque ven que en esta comunidad ya hay líderes, hay profetas, hay maestros, o sea que hay gente capacitada para poder evangelizar. ¿Qué pasa aquí? Hay por impulso del Espíritu, porque resulta que yo ya les dije, cuando ustedes estén delante de Dios a solas, Dios no les va a decir, quédate aquí conmigo, no te vayas. No, les va a decir, anda a tus hermanos, vuelve a tu misión o echa adelante este proyecto, ¿verdad? A impulso del Espíritu, la comunidad que apenas también está iniciando en Antioquía es también invitada a la audacia misionera, ¿verdad? O sea, no se pueden quedar ahí solo contentos con su núcleo. Esto nos tiene que resonar también a aquello de cuando nosotros nos quedamos como, ¿verdad? En una rutina de nuestra comunidad, de nuestro círculo bíblico o de nuestra misa dominical, pero ¿y la misión? Y esto de ser iglesia en salida, iglesia en periferias, ¿verdad? Esta era una periferia, precisamente era en el mundo gentil, entonces van a ver el conflicto que generan, porque para los judíos ellos no entraban en la cuenta de ser parte, ¿verdad? De la comunidad o de que podían ser salvados. Pero entonces Bernabé y Pablo lo van a demostrar. Pero
Pablo y Bernabé no es a capricho solo, dice que les imponen las manos, ¿verdad? Esto ya lo leímos en el texto, es interesante porque a impulso del Espíritu, ¿verdad? Sepárenme, dice el Espíritu. Bueno, entonces imponen las manos, los envían a la misión. ¿Qué pasa aquí? La participación de la comunidad. Si yo soy enviado, no voy a título personal. Aquí estoy a nombre de mi comunidad. No es Freddy Cabrera el que les estaba hablando sin más. Este guatemalteco, ¿verdad? Que se le ocurre decir locuras delante de ustedes. No, estoy representando a una comunidad misionera, misioneros claretianos, y es una comunidad que me soporta en el buen sentido de la palabra, porque me sostienen, no es de que solo me aguanten, aunque también, pero me soportan, me animan, ¿verdad? Y de algún modo me encomiendan tareas o responsabilidades, pero me siento enviado por ellos. Y esto le pasó a Pablo y Bernabé. Es la comunidad la que respalda y sostiene a sus misioneros, incluso no los manda solos, los manda con otros a realizar la misión. Y también el Espíritu provee lo necesario para afrontar las adversidades. Es curioso porque no leemos todo el texto porque se hace muy largo, pero ustedes lo pueden leer en un momento personal. Van a ver las cosas que tienen que pasar Pablo y Bernabé. Pasan calumnias, pasan persecución, no les va tan bien. Pero el Espíritu provee. El Espíritu es el que también anima y hace que no pese tanto, ¿verdad? Como diciendo, es que yo llevo esto adelante, esto depende de mí, es mi responsabilidad y si no esto se cae, ¿verdad? Y de hecho hay cosas que cuando son llevadas a título personal, como no ha habido otros implicados, hay proyectos que se caen, que se vienen abajo, porque fueron la idea de alguien sin consultarle a la comunidad. Bueno, esto es bien importante porque también es una misión para suscitar nuevos liderazgos. No es una misión protagónica de Pablo y Bernabé que quieren quedar como los héroes, ¿verdad? Y ellos quedarse con todo el crédito y decir que la misión fue solo para que les aplaudieran. No. Gestaron nuevos liderazgos, suscitaron a personas que se sumaran a la causa, a la misión del reino, ¿verdad? Esto es bien importante, que nuestras empresas apostólicas o misioneras y luego aquellos proyectos siempre sean para suscitar liderazgo, ¿verdad? A veces eso de que hay un líder que no sucede, sino que se queda eternamente en un lugar, esto ya no es tan positivo porque no le da oportunidad a otros de implicarse, de participar, de entrar, ¿verdad? Incluso a veces hasta se pone celoso o celosa de que haya otras personas, porque no es él o ella quien está protagonizando. Esto cuidado porque nos puede jugar malas pasadas con nuestro ego. Entonces vean qué bonito porque aquí nos dice bien el texto, en esta segunda parte que leímos, que en cada comunidad nombraban, dice presbíteros o ancianos, nuevos liderazgos, ¿verdad? A la vuelta informan a la comunidad. La comunidad está desde el principio porque por impulso del Espíritu ha elegido a Pablo y a Bernabé. Le acompaña en toda la misión con oraciones y con soporte. Y a la vuelta, Pablo y Bernabé vuelven a la comunidad e informan lo que Dios ha hecho por su medio. Nuevamente vuelve a aparecer lo que Dios ha hecho por medio de ellos, no lo que ellos hicieron en nombre de Dios, ¿verdad? Es muy distinto, no se les olvide. Hay muchas cosas que hacemos en nombre de Dios y solo es para aparecer en una foto. Pero yo me he preguntado lo que Dios ha hecho por medio mío o lo que Dios está haciendo en mí, si me pongo a pensar si lo he dejado actuar o soy yo siempre el que actúo impulsivamente o soy yo, ¿verdad? Aquí con mi manera, ¿verdad?
o dejo a Dios actuar? ¿Soy dócil a su voz? Bueno, esto es bien importante porque nos da muchas lecciones de vida para nuestra misión en la iglesia. Entonces Pablo y Bernabé le vuelven a la comunidad con esas buenas noticias de que lograron ver cómo Dios también actúa en el mundo gentil, en aquella gente que diríamos hoy, estas periferias actuales, ¿cuáles son? A las que tal vez la iglesia no se atreve mucho a ir, porque le da miedo, porque siente que es gente que no, gente extraviada, gente que no necesita o que no quiere saber de Dios. Entonces, como que también incluso terminamos siendo selectivos y decimos, con estos me va bien. Cuando voy a evangelizar, incluso, ¿verdad? Hay gente que dice, a las casas de los católicos sí, pero a las de los protestantes no cuenten conmigo, yo no voy. Y entonces también nos volvemos un poquito como resistentes. Nuestra madurez en la fe todavía no tiene esa capacidad de entrar en diálogo con el que piensa diferente, con el que me va a cuestionar, con el que me va a criticar, ¿verdad? Entonces esto le podemos sacar todavía muchas lecciones, pero es aquello que Dios va pidiéndonos hacer en su nombre. Y vamos a este ejemplo, que es como para mí el más profundo, el más significativo, porque es el Concilio de Jerusalén. Un ejercicio de sinodalidad profunda en aquella iglesia, ¿verdad?, que está teniendo, como les dije, no solo un camino fácil, ¿verdad?, porque escuchamos de que se van incorporando, sí, pero también hay situaciones que los enfrentan. Y entonces nos vamos a Hechos capítulo 15. Llegaron algunos de Judea que aleccionaban a los hermanos con estas palabras: ustedes no pueden salvarse a no ser que se circunciden como lo manda Moisés. Esto ocasionó bastante perturbación, así como discusiones muy violentas de Pablo y Bernabé con ellos. Al fin se decidió que Pablo y Bernabé, juntos con algunos de ellos, subieran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros. La iglesia los encaminó y atravesaron Fenicia y Samaria. Al pasar, contaban con todo lujo de detalle las conversaciones de los paganos, lo que produjo gran alegría en todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, por los apóstoles y los presbíteros, y le expusieron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Pero se levantaron algunos del grupo de los fariseos que habían abrazado la fe y dijeron: es necesario circuncidar a los no judíos y pedirle que observen la ley de Moisés. Entonces los apóstoles y los presbíteros se reunieron para tratar este asunto. Después de una larga discusión, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, ustedes saben que ya desde primeros días me eligió Dios de entre ustedes, para que por mi boca oyeran los gentiles la palabra de la buena y creyeran. Y Dios, conocedor de los corazones, dio testimonio de su favor, comunicándoles el Espíritu Santo como a nosotros. Y no hizo distinción alguna entre ellos y nosotros, pues purificó sus corazones con la fe. ¿Por qué pues ahora tientan a Dios imponiendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos sobrellevar? Nosotros creemos más bien
que nos salvamos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos. Toda la asamblea cayó y escucharon a Bernabé y a Pablo contar todos los signos y prodigios que Dios había realizado por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron de hablar, tomó Santiago la palabra y dijo: hermanos, escúchenme. Simeón ha referido cómo Dios ya por primera vez intervino para procurarse entre los gentiles un pueblo para su nombre. Con esto concuerdan los oráculos del profeta, según está escrito: después de esto volveré y reconstruiré la tienda de David que está caída. Reconstruiré sus ruinas y la volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todas las naciones que han sido consagradas a mi nombre. Dice el Señor, que hace que estas cosas sean conocidas desde antiguo. Por esto juzgo yo que no se debe molestar a los gentiles que se conviertan a Dios, sino escribirles que se abstengan de lo que ha sido contaminado por los ídolos de la impureza, de los animales estrangulados y de la sangre. Porque desde tiempos antiguos Moisés tiene en cada ciudad sus predicadores cuando se lee cada sábado en las sinagogas. Entonces decidieron los apóstoles y presbíteros, de acuerdo con toda la iglesia, elegir dentro de ellos algunos hombres y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Y estos fueron Judas, llamado Barsabás, y Silas, que eran dirigentes entre los hermanos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vean aquí la situación. Otra experiencia de sinodalidad y de conflicto que tiene que ver con el pasaje anterior. Ya dijimos que Pablo y Bernabé fueron enviados al mundo gentil. Estamos hablando de la iglesia de Jerusalén y de la iglesia de Antioquía. Esta iglesia de Antioquía, que va a estar más liderada por Pablo y también por Bernabé, están realmente descubriendo la presencia de Dios y están viendo cómo actúa el Espíritu en las personas, en las familias, en las comunidades, no siendo judíos, no teniendo las prácticas judías. Y entonces aquí ese es el testimonio como más fuerte. Pero ¿cuál es lo que está aquí como en discusión o en conflicto? Pues están diciendo, se necesita circuncidar, necesitan los varones circuncidarse para ser cristianos y para salvarse. Y cómo hacer posible la convivencia en comunidades tan de diversa procedencia, ¿verdad? Porque estamos hablando de comunidades en el mundo gentil que vienen de un montón de lugares y que se quieren también convertir, agregar a la comunidad. Pero como hay diversidad de mentalidades, costumbres, tradiciones, entonces, ¿cómo hacer para que sea posible la comunión? Y este es el conflicto que los reúne en asamblea. Esto, entonces, ahora aquí, ¿cuál es el estado de la cuestión? ¿Qué es lo que nos tiene que inquietar de esto que los reúne en Jerusalén? Y entonces estas interrogantes que nos las podemos hacer también nosotros. ¿Es posible la novedad o han de ser una copia del judaísmo? En este sentido, esto es como lo que se están preguntando. ¿Se recuerdan cuál es el título de la presentación de hoy? Apertura a la novedad, y es a la novedad del espíritu. Hay la salvedad o la claridad de que el cristianismo nació
en el seno del judaísmo, ¿verdad? O sea, ahí están nuestras raíces, nuestros orígenes, nacimos del judaísmo, nos desprendimos pero ¿tenemos que hacer una copia o es posible la novedad? Esto es lo que se están preguntando. Entrar a la comunidad, ser discípulo o discípula, ¿es gracia o es esfuerzo humano? Esto es bien importante que nos lo preguntemos, porque aparece esto, ¿verdad? ¿Es la gracia de Dios actuando o es el puro esfuerzo nuestro, como nos vamos a ganar el camino hacia Dios o el ser comunidad? Y la última pregunta, todas están entrelazadas. ¿Nos salvamos o somos salvados? ¿Es por mérito? ¿Es porque yo me lo gané? ¿O soy salvado porque realmente la misericordia de Dios y en su justicia Él me quiere salvar? Hay como esto, ¿verdad? Mezclado y entonces no saben cómo resolverlo. En Antioquía estamos en la comunidad del mundo gentil o pagano. Están abriendo esta buena nueva de Jesús, ¿verdad? Para todos. ¿Qué pasa aquí? Los de tendencia judaizante dicen, no, si los gentiles van a formar parte de la comunidad, no solo es el bautismo, tienen que circuncidarse. Y aquí tendríamos que detenernos un poquito para solo ver el antecedente histórico. Con Abraham, lo de la circuncisión, el proceso que vivió Abraham para comprender a Dios, ¿verdad? Porque él era como un poquito también así arrogante, quería las cosas a su manera. Aquí entonces, ¿qué le pasa a Abraham? Bueno, pues fíjense que lo de la circuncisión incluso como una lección humana, porque él llevaba las cosas a su manera, ¿verdad? Incluso Sara aprendió un poquito de él también, pero resulta que Sara llega a ser hasta objeto de mercancía para salvarse de él, ¿verdad? Deja a su esposa Sara en Egipto y se va lleno de cosas materiales, salvándose la vida, pero la deja casi que como en intercambio. Dios lo regresa para que no haga eso con su mujer. Bueno, entonces resulta que quitarle esta parte del miembro viril, ¿verdad? Que es como donde él demuestra, ¿verdad? Su ser hombre, es una lección, como les digo, humana, de humildad, para decir esto, ¿verdad? Te recuerde que la vida te la di yo y vas a ser fecundo gracias también a mí y que vas a recibir la bendición de Dios, pero no por orgullo tuyo, ¿verdad? Es como quitarle algo del orgullo al varón. Y entonces precisamente esto que se quedó en el pueblo de la Biblia, de que se tienen que circuncidar, entonces dice, ustedes van a hacer ahorita memoria, porque San Pablo dice, circuncídense sus corazones. Lo que hay que circuncidar no es el cuerpo, sino los corazones. Y es a propósito de esto, porque lo otro es también como algo que siempre llevaba el mérito al varón. ¿Qué le pasaba al varón? Era el único portador de la bendición de Dios. Él era el que la llevaba. Y la mujer participaba de la bendición de Dios gracias a que se casaba con él y le daba hijos. Era la única manera de tener esa participación directa en la bendición de Dios. Esa era la mentalidad judía. Entonces, en la nueva comunidad de Jesús, y si quieren, aquí tendríamos incluso que, ¿verdad? Me voy a salir un poco del tema, pero ¿qué pasó con María? María no tuvo necesidad de varón.
No hubo una intervención directa de varón para ser portadora de bendición, para ser ella dignificada como mujer, para llevar a Dios en su vientre. No necesitó de varón. Entonces también la mujer es portadora de bendición, no solo el varón. Pero esto estaba en la mentalidad de que solo los hombres podían ser portadores de la bendición de Dios, no las mujeres. Lamentablemente, las mujeres, por impureza, por incluso su periodo menstrual y por la sangre que perdían, ellas eran impuras desde nacimiento. Incluso la pureza de las niñas duraba el doble que la de los niños, porque las mujeres por la sangre, entonces la sangre tenían una idea equivocada que era impureza y era pecado y era malo. En lugar de ver que la sangre en las mujeres, y sobre todo la del periodo menstrual, es fecundidad. Pero no lo sabían. Ahora ya lo sabemos. Entonces, fíjense que en este sentido, lo que están generando de pleito es una situación humana, biológica, que no es necesaria para formar parte de la comunidad, para ser portador de bendición. En otras circunstancias, incluso hoy diríamos por higiene, pues tal vez sí, circuncídense, pero no era el caso. Aquí estamos hablando de que para pertenecer a la comunidad había que hacer eso obligadamente en los judíos, pero no en la comunidad de seguidores de Jesús. Y ese era el conflicto, ¿verdad? Entonces exigen esto. Pablo y Bernabé dice, pero nosotros hemos visto las maravillas de Dios en el mundo pagano, en el mundo gentil, y no ha habido necesidad de circuncisión, porque no es parte incluso de lo esencial de la fe. Eso no es lo esencial de la fe. Reunidos en asamblea, intervienen. Miren, aquí está de nuevo la comunidad. Hay una asamblea, aunque hay unos que son portavoces. Pedro, Pablo, Bernabé, Santiago. Digámoslo que Pedro y Santiago representan a la comunidad de Jerusalén. Pablo y Bernabé a la de Antioquía. No hablan por sí solos, hablan a nombre de la comunidad. ¿Y qué hay de deliberación? Dios no condiciona, la salvación es universal. Es interesante porque habla Pedro y Santiago, que eran los que más se podían oponer, pero ambos tienen experiencias donde incluso Pedro se sorprende en casa de Cornelio y se da cuenta de que no tienen por qué llamar impuro lo que Dios ha creado. Incluso porque aquí viene aquello de que Pedro entra a la casa de Cornelio y está como con aquel escrúpulo, entro, no entro, porque son paganos, me van a contaminar, me voy a volver impuro, y está como con eso condicionado, pero luego cambia su mentalidad. Por aquello que les decía, que nosotros a veces nos cerramos las puertas para la novedad y no cerramos las puertas para una misión un poquito más audaz, porque hay sectores o hay personas que decimos, estas personas ni siquiera merecen que yo piense en ellas, o estas personas no se merecen que oremos por ellas, o estas personas no son dignas de Dios ni de la salvación. Entonces excluimos personas, marginamos personas, incluso cuando nos sentimos muy pecadores, nos autoexcluimos. Y nos olvidamos de parábolas como la de este domingo en el Evangelio, de un hijo malcriado, malagradecido, y que el padre está esperándolo con los brazos abiertos para sanarle las heridas que se ha hecho él mismo. Bien, esto entonces Dios no condiciona. La salvación es para todos. Hay una delegación, llega la resolución a la comunidad antioquena, es lo que vamos a escuchar ahorita al final, es lo que pedí, ese decreto que le van a llevar a la comunidad para darse cuenta de qué es lo que le están pidiendo. Están las voces de todos o las voces de los más posibles, signo de la presencia
presencia del Espíritu. No es una sola voz, no es un solo criterio, no es un capricho, es algo que han discernido, es algo comprobado, es algo que han visto cuál es lo esencial de la fe. Y si realmente nos lo preguntamos hoy nosotros, ¿verdad? A veces que nos volvemos también un poquito jueces en la misma comunidad, ¿verdad? Andamos controlando si llegó, si se confesó, si comulgó, si está casado, si no está casada, y andamos como viendo, pero más como controlando, a ver si, porque una cosa es el orden, una cosa es los procesos, y otra cosa es el que estemos como, ¿verdad? Señalando, poniendo en evidencia y generando conflicto en lugar de buscar hacer camino juntos, de hacer procesos que resuelvan, de hacer catequesis que nos inviten a abrazar la fe con más libertad, no solo por que lo manda a alguien, no solo por miedo a que me voy a condenar, no solo porque no me voy a salvar, no, pero es que no se trata de que te salves cumpliendo. Dios te ofrece la salvación, la cuestión es si estás aprovechando ese ser salvado ya, porque también confundimos salvación con algo que nos vamos a ganar ya allá después. Y un bautizado tendría que sentirse salvado aquí y ahora, y diciendo, estoy desplegando mi vida como salvado ahora y no quiero desaprovecharlo. No quiero desaprovecharlo ayudando a mis hermanos a que vivan lo que yo vivo, pero no solo diciendo, es que ellos no cumplen, entonces no se van a salvar. Yo sí cumplo y por eso yo me voy a salvar. Estamos como condicionando a Dios incluso, ¿verdad? Porque estamos como, yo he hecho esto en tu nombre, yo hice tantos retiros, tantas horas santas, tantos rosarios, tantas obras de caridad. Sí, pero y si eso no te cambió el corazón, no te hizo una persona más compasiva, no te hizo una persona más comprensiva, más paciente y capaz de perdonar y de no juzgar, entonces tu salvación tú mismo te la vas condicionando porque no la estás viviendo a plenitud. Y la estás viviendo solo para ganar puntos con Dios. Y con Dios las cosas no van así. Entonces, ¿qué pasa con los mediadores o las voces que son expresión? Son portadores de buena noticia. ¿Qué tan portadores de buenas nuevas somos nosotros? ¿Qué tanto atrae nuestro testimonio de vida? O en lugar de atraer, ahuyentamos a la gente y le decimos, mire, usted no puede, usted no debe, usted ni debería de estar acá. ¿Somos portadores de buenas noticias o ahuyentamos a los fieles? Y recuérdense que la buena noticia alegra corazones, alivia tensiones, no genera conflictos y problemas. Pues esto es lo que sucedió en aquel concilio de Jerusalén, el primer concilio de la iglesia, que queda incluso como ejemplo para los futuros sínodos y concilios que va a tener la iglesia. Pero entonces escuchemos esta carta que es una buena noticia para la comunidad antioquena, que la interrumpí para que nos diéramos cuenta de este proceso que había sucedido ahí en Jerusalén. Entonces escuchamos el desenlace, que comienza en el versículo 23. Debían entregar la siguiente carta. Los apóstoles y los hermanos, con título de ancianos, saludan a los hermanos no judíos de Antioquía, Siria y Cilicia. Nos hemos enterado de que algunos de entre nosotros los han inquietado y perturbado con sus palabras.
no tenían mandato alguno nuestro, pero ahora, reunidos en asamblea, hemos decidido elegir algunos hombres y enviarlos a ustedes junto con los queridos hermanos Bernabé y Pablo, que han consagrado su vida al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos, pues, a Judas y a Silas, que les expondrán de viva voz todo el asunto. Fue el parecer del Espíritu Santo y el nuestro, no imponerles ninguna otra carga fuera de las indispensables. Que no coman carne sacrificada a los ídolos, ni sangre, ni carne de animales sin desangrar, y que se abstengan de relaciones sexuales prohibidas. Observen estas normas dejándose guiar por el Espíritu Santo. Adiós. Después de despedirse, fueron a Antioquía, reunieron a la asamblea y entregaron la carta. Cuando la leyeron, todos se alegraron con aquel mensaje de aliento. Judas y Silas, que también eran profetas, dieron ánimo y confortaron a los hermanos con un largo discurso. Se quedaron allí algún tiempo y los hermanos los despidieron en paz para volver a la comunidad que los había enviado. Pero Silas prefirió quedarse con ellos y Judas volvió solo. En cuanto a Pablo y Bernabé, se detuvieron en Antioquía, enseñando y anunciando con muchas otros la palabra de Dios. Pero un día Pablo dijo a Bernabé, hasta ahí está bien, hermanito. ¿Cómo no? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sí, hasta el 35 ya termina el episodio donde nos narra el concilio. Ajá. Es interesante la expresión esta, es decisión del Espíritu Santo y nuestra, o el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido. Es genial porque creo que en nuestras decisiones tendríamos que implicar un poquito más al Espíritu Santo, para que se recuerdan que en la secuencia de Pentecostés se dice, se le pide al Espíritu como ese fuego que doblegue nuestras convicciones rígidas. A veces somos muy cuadrados, somos muy rígidos, no somos dóciles al Espíritu. Entonces no dejamos que la gracia de Dios como un canal, ¿verdad? Porque al final nosotros somos un canal o instrumento por el que Dios actúe y lleve su justicia y su misericordia. Dos son los atributos de Dios en toda la Biblia: justicia, misericordia. La justicia pone el equilibrio en aquello que está desigual. La misericordia ablanda esas rigideces, ¿verdad? Y hace que las cosas sean procesos donde haya paz, donde haya alegría y donde haya la unidad que a veces perdemos por no dejar al Espíritu Santo actuar. Entonces esto es bien importante porque es como una secuencia de procesos sinodales que nos ha podido dar una visión de Hechos de los Apóstoles de cómo fueron los inicios y de cómo también nosotros vivimos esas mismas situaciones que a veces no sabemos cómo resolverlas. No tenemos la claridad, entonces hay que orar, hay que dialogar, hay que escuchar las más voces posibles para ver un poquito